Gloria a Dios, bendiciones, Dios los bendiga. Aquí estamos en la radio, haciéndote compañía. Otra noche más, hemos vuelto, hemos hecho algo improvisado porque teníamos gente en el comedor y queremos bendecirte y no queríamos ausentarnos por distintas circunstancias, ¿no? Así que Dios bendiga sus vidas. Estamos aquí en la radio a través de WhatsApp web. Gloria a Dios. Le pedimos a Dios que Él nos permita poder hacer el programa, ¿no? Para bendecir tu vida. De eso se trata. Tiempo de bendición, donde la palabra de Dios se quiere hacer presente en tu vida en este tiempo. Estamos sin micrófono, estamos con el WhatsApp web. Hemos hecho algo ahí bien sencillito, pero con el deseo de bendecir tu vida, ¿no? No queríamos perdernos la oportunidad. Pastor Ricardo Raúl Rolando se nos ha conectado. ¿Cómo anda, Pastor? Dios lo bendiga. Bueno, aquí estamos en la radio nuevamente, como les contaba. Tenemos gente en el comedor, mejor dicho, están mis hijos, ¿no? Y no quería interferirlos, quería dejarlos tranquilos un poquito, no quiero atosiguarlos con la palabra, y me vine para acá, ¿no? Me vine para acá, armé todo los equipos, armé algo rapidito, si Dios lo permite, 23 horas volvemos para allá, porque es muy fresco acá en la radio, y estamos tomando la música desde el WhatsApp web, desde el Listen, el programa cual transmitimos la radio por internet, ¿no? O sea que esto que ven aquí lo estamos transmitiendo allí en las cabinas, ¿no? Así que Dios bendiga su vida. ¿Cómo ha sido tu semana? Ya se ha terminado el fin de semana y nos preparamos para recibir lo que viene de parte de Dios, ¿no? El inicio de semana donde tenemos que buscar la presencia de Dios, remarla cada mañana, cada día, para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿no? No debemos dejar de que el Espíritu de Dios se aparte bajo ninguna medida. Sea cual sea la circunstancia, tenemos que leer la palabra, ¿no? Instruirnos en ella, orar, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Así que ayer no pudimos hacer el programa, tuvimos un casamiento, bendigo la vida de Franco y de María Noé, que después de estar 11 años viviendo, ellos pudieron normalizar su situación, ¿no? Así que agradecemos a Dios que hayan podido dar el paso de fe y de poder acomodar las circunstancias y los papelitos. Es importante, ¿no? Porque hay criaturas de por medio y en un momento afectan, ¿no? Así que es bueno acomodar las cosas y la verdad que ayer estuvimos compartiendo con ellos. Ya estamos grandes. 1:15 de la mañana, 1:20, ya me quería volver. Ariel Romero se nos ha conectado. Dios bendiga tu vida, hermano. Así que, la verdad, bastante nono. Los extrañé. Estaba a las 11 y ya estaba como que quería arrancar. Bendiciones, acá bendecido. Gloria a Dios, pastor. Qué bueno, qué bueno. Ya desde el... No lo quise hacer desde el lugar que estaba en vivo, pero bueno, Dios sabe, ¿no? Así que vamos a compartir una noche más palabra de Dios, ¿no? Que este tiempo, lo que hay mucha necesidad de compartir palabra, el poder radica en la palabra y la palabra es la que hace el resto, ¿no? Tenemos que tener presente siempre que no somos nosotros, no es ni el don, ni el talento, ni la capacidad, sino la palabra
y lo que debemos hablar es palabra de Dios que esté en la Biblia, no palabra de hombre, porque en estos tiempos están pasando tantas cosas, la verdad. Lo de que ocurrió en la ciudad de Chaco me ha afectado muchísimo, pero es lógico, es entendible, que es parte de la aceleración de Dios para que su palabra se cumpla, ¿no? Y en estos tiempos también han sucedido otros hechos ahí en la ciudad de Buenos Aires, gente que ha mancillado el nombre de Dios, y han hecho cosas horribles, pero le pedimos a Dios que tome el control en primer lugar por la vida de las víctimas y después en su misericordia acá alcance ellos que en un X momento de su vida desviaron su conducta y se olvidaron tremendamente del temor a Dios, ¿no? Y en estos tiempos está ocurriendo esto, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Que es como dice la palabra, la apostasía, ¿no? Y más en este tiempo de aceleración, ¿no? Cuanto más entender que el enemigo lo que quiere destruir es a la iglesia. Entonces tenemos que estar atentos, celosos de la palabra de Dios, ¿no? Así que vamos a compartir en esta noche una lectura que la verdad que la estaba leyendo y veía y sentía el amor que Dios había puesto en el apóstol Pablo, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Aquel que la gran mayoría del Nuevo Testamento fue inspirada a través de él. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, ¿no? Está en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Mire cómo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Mire cómo él les hablaba a los Filipos, a la iglesia de Filipos, a los obispos y a los diáconos, ¿no? El amor que Dios había puesto en Pablo alcanzaba no solo a los Filipos, sino también a los obispos y a los diáconos, ¿no? Y él empieza esta oración, y mire qué hermosa. Héctor Rabainera, de la ciudad de Rauch, se nos ha conectado. Janina López también. Ahora que nos gozamos de que la gente vaya, esté con hambre de palabra de Dios. Eso es fundamental, ¿no? El hambre y la necesidad de buscar palabra de Dios. Así que mire, como dice en el versículo 3, gloria a Dios, vamos, para no sacarle recurso a la máquina. Dice: doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¡Wow! Gloria a Dios. Mire qué hermoso cómo inicia el apóstol Pablo, ¿no? Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Gloria a Dios. El 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, gloria a Dios, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿no? Y acá hay un día de Jesucristo. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Claro que sí. Dice que él estaba persuadido, él estaba convencido, él había comprendido que esto, que el que comenzó en vosotros, en vos, en mí, en todo aquel que pueda estar escuchando estos vivos, y sabemos que el que comenzó es Jesucristo, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Gloria a Dios, ¿no?
No solo que Él nos permitió, nos dio la posibilidad de recibir la salvación a través de la cruz del Calvario, donde Él se entregó como el Cordero de Dios, y dice que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, y la palabra de Dios nos dice que estamos siendo procesados día a día, momento a momento, hora a hora. Lo que empezó, la buena obra, dice que está siendo procesada, ¿no? No nos volvamos atrás para que el enemigo pueda tomar territorio en estos tiempos, ¿no? Es importante persistir y seguir adelante. El 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, gloria a Dios, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? El amor que Dios había depositado en Pablo, que él aún preso en sus prisiones, dice, os tengo en el corazón. Gloria a Dios. Os tengo en el corazón. Dice, y en mis prisiones, estando él preso, él redactaba las cartas, ¿no? Para que el Evangelio siguiera extendiéndose. Dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Él defendía y confirmaba que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de señores. Miren qué tremendo. Y en la confirmación y en la defensa del Evangelio. Dice, del cual todos vosotros sois participantes. Evangelista Esteban Chamorro, Dios bendiga tu vida. Hemos improvisado hoy un lugarcito para salir en vivo, ¿no? Y dice el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo, gloria a Dios, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Bendiciones, hermanos, nos dice el evangelista. Miren cómo nos amaba, cómo nos amó, y la palabra, ¿no? La lectura, como nos dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo, a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Sin el amor de Jesucristo, imposible amar a otros, ¿no? Solamente nos alcanza muchas veces apenas para amarnos a nosotros mismos, ¿no? Así que el amor de Dios hace que el amor de Dios en nosotros hace que podamos tener para dar y que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas para dar. Porque la palabra dice que de gracia recibimos, de gracia damos. No es por mérito propio, sino por misericordia de Dios, ¿no? Qué importante en estos tiempos, ¿no? Entendernos que lo que damos de parte de Dios viene, ¿no? Y a medida que vamos instruyéndonos, capacitándonos, leyendo aún día a día la palabra de Dios, Él nos abre el entendimiento. ¿Para qué? Para poder enseñar o compartir las enseñanzas que Dios nos entrega, ¿no? Nada es para nosotros, todo es para Él, para el que vive y reina eternamente por los siglos de los siglos, ¿no? Y dice el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. ¿Qué es lo que pedía? Por el amor que él sentía por las almas, por los obispos, por los diáconos, él deseaba que el amor de Dios abunde aún más y más en ciencia
y en todo conocimiento, ¿no? No solo que el amor de Dios abundará más, sino también dice, en ciencia y en todo conocimiento, en el estudio en la palabra. Muchas veces es bueno indagar, investigar en la palabra, porque la palabra nos dice que hay cosas ocultas, las cuales os serán reveladas de acuerdo a cómo vamos creciendo en Dios, ¿no? Entonces por ahí, por momentos queremos ayudarte, animarte, o como quien dice, darte, enhebrarte la aguja para que vos empieces a enhebrar tu propia historia, tu propia relación con Dios, ¿no? Nosotros simplemente estamos haciendo la puntada inicial. Quizás te enhebramos y te dijimos, esto es así, ¿no? Pasamos, yo he visto muchas cosas. No, porque cosa, soy un desastre. Pero he visto, ¿no? Y he visto muchas puntadas muy bien dadas, ¿no? Y yo creo que en este tiempo Dios quiere que nosotros empecemos a dar puntada, pero no sin hilo, con hilo. ¿Y cuál es el hilo que necesitamos? La palabra de Dios, ¿eh? Que sea la palabra la que nos vaya uniendo para que lo que se había dividido, lo que estaba separado en nosotros, la enemistad que había entre Dios y nosotros, podamos volverlo a unir, ¿no? Por eso, mire qué tremendo, dice, que abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, ¿no? Tenemos, dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Lo que sobra, déjalo bochando por ahí, porque el enemigo muchas veces nos quiere meter, hay pequeños reels, hay pequeñas cosillas que uno las mira y yo, ¿de dónde salió, no? Y ellos dan también su cita, y cuando uno va a la palabra, nada que ver con la realidad, porque hay gente que se alimenta, da unos sorbos de esos pequeños reels y no se preocupa o no trata de analizar cuánta veracidad hay en eso, ¿no? Y cuando uno va a la palabra, encuentra la sorpresa que, y es un 70-30, ¿no? Un 70% es bastante distorsionado y en un 30% nos ayuda, nos hace como que se prende la lamparita, ¿no? En nosotros de movilizarnos a leer la palabra y saber cuánto grado de realidad tiene, ¿no? Y ahí nos encontramos la sorpresa que, wow, hay algunos que uno los ve, los mira, corren, ni queremos detener, ¿no? Pero hay otros los cuales tenemos que tratar de ver si esa pequeña puntada puede ir creciendo y si realmente está fundamentada en Cristo Jesús, ¿no? Hay muchos mensajes, muchos reels que son muy engañadores, la verdad que más que aclarar, oscurece, entonces distorsiona la palabra de Dios, ¿no? En estos tiempos hay muchos engañadores, muchos simuladores, muchos sátrapas, dice la palabra, ¿no? Engañadores que quieren compartir un mensaje de conveniencia, un mensaje donde ellos sacan provecho en cada cosita, ¿no? No dan, ellos sí que no dan puntadas sin hilo, siempre te llevan por un lado, pero cuando te diste cuenta, te están tirando la manga o te están dañando tu corazón, ¿no? Porque muchas veces el dinero pasa a segundo plano, ¿no? Acá lo más importante es que el mensaje que nos hacen llegar no dañen tu corazón, ¿no? Porque tenemos que entender que las almas no son nuestras, ¿no? Yo en el día de anoche estuve conversando y le digo a un muchacho, le digo, a ver, mostrame la mano. Y me mostró.
Y mirá, digo, no le veo el clavito, ¿no? El agujerito del clavo, ¿no? Entonces eso es un tema muy delicado, que nos creemos que tenemos autoridad en algunas áreas, ¿no? O que las almas nos pertenecen, o que el Evangelio de esta manera es creativo. Hay muchas maneras de tratar de llegar a la gente, ¿no? Pero se han apartado de la línea fundamental, ¿no? Dicen bendecir tu vida, cegar a tu corazón, pero trae un mensaje por detrás que puede traerte confusión. De eso se trata. Por eso que dice el 9, mire, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Gloria a Dios. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, miren, irreprensibles para el día de Cristo. Como estábamos hablando recién, ¿no? Para que aprobéis lo mejor. O sea, analicemos si la fuente no está un poco contaminada. Y esto me trae a la mente cuando se termina el bidón del agua, ¿no? Ustedes saben que vienen, lo levantan y después pasa un proceso de limpieza, de desinfección, para que al ser cargado, ese agua no sea contaminada. Entonces, tengamos cuidado si el mensaje, aún este mensaje, vea la palabra, saca tus propias conclusiones. Estamos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo del 3 al 11, vamos a leer, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé la instrucción, ¿no? Y cuánta veracidad hay de lo que uno te diga y de lo que Dios quiere decirte en este tiempo. Por eso dice, para que aprobéis, ¿qué? Lo mejor, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo adecuado para tu vida, no? Lo mejor, a fin de que seáis sinceros, gloria a Dios, e irreprensibles para el día de Cristo, para cuando el Señor venga, que estemos preparados, que podamos estar, que nuestras ropas mantengan cierta discreción, no se parezca al mameluco del mecánico, ¿no? Que está todo lleno de grasa, lleno de mugre, ¿no? Porque ellos hacen su trabajo y muchas veces no traen el trapito y refriegan, ¿no? Y manchan su ropa. No seamos como ellos, tengamos mucho cuidado de mantenernos sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, para la venida del Señor, lleno de frutos de justicia, gloria a Dios, que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de ¿quién? ¿Tuya? No. ¿Mía? No. Dice, para gloria y alabanza de Dios, el que vive y reina eternamente y para siempre. Miren qué hermoso mensaje, sigue, miren lo que dice el 12. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, que todo lo que a él le había pasado era para el progreso del Evangelio. Oh, buenísimo, estaba preso, cuando iba a algún lugar lo cascoteaban, pero él había entendido que todo había redundado, dice, dado vuelta, más bien para el progreso del Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? Aún estando preso, él comprendía que él era parte del proceso, como dice acá,
del progreso del Evangelio. Que él debía estar preso para que el Evangelio siguiera progresando, ¿no? Y muchas veces hay situaciones en la vida que nos sentimos presos de esa calamidad, de esa circunstancia, de esa mala noticia, de ese momento difícil, y parecemos que de esa prisión no vamos a salir, ¿no? Pero por el contrario, es parte del progreso del Evangelio. Qué lindo saber, ¿no? Y dice el 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, sabiendo que él estaba preso, se animaban. Los hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Vos, yo, ¿no? Que en este tiempo nos animemos a hablar, a predicar aún más la palabra sin temor. Qué hermoso, ¿no? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros la buena voluntad. O sea, que algunos, como decíamos recién, retener lo bueno y desechar lo malo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. ¿Cómo predican a Cristo por envidia? Sí, muchas veces hay pleitos, hay disensiones, hay diferencias entre iglesias, entre pastores. Estos últimos tiempos vemos que se han levantado murmuraciones en contra de los pastores, ¿no? Entonces tenemos que tener bien en claro que si Dios los puso en ese lugar es porque tiene un propósito con ellos. Entonces, intentemos hablar cuando hay algo que se tiene que hablar, cuando no se puede hablar, pero no nos demos a murmuración, ¿no? No sea cosa que ese mal que nosotros vemos nos caiga a nosotros. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hay otros que predican de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contentación y no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Miren qué hermoso. Unos anuncian a Cristo por contentación, porque están alegres, porque saben, entienden que el amor de Dios tiene que ser compartido, ¿no? Porque cuando el amor de Dios llega a nuestra vida es tan grande que si no lo podemos compartir, puede que nos empachemos, ¿no? Algo así. Entonces tenemos que compartir. No se nos es dado para provecho propio, sino para compartir. Como decimos, si de gracia recibimos, de gracia damos. Y lo que sale vuelve a llenarse nuevamente, ¿no? Así que por contentamiento, mire qué lindo, ¿no? Los unos anuncian a Cristo por contentamiento, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Él estaba preso para... Esto es tremendo, ¿no? Para la defensa del Evangelio. Y el 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Que aún estando el preso, había otros que habían entendido que el Evangelio debía ser anunciado aún más, que Cristo es anunciado. Y dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria a Dios, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo,
esto resultará en mi liberación. Él sabía que por las oraciones que sus hermanos hacían, él iba a ser libre. Pero si esto no sucedía, él se gozaba aún más. Y el 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él decía, la presencia de Dios se glorifique en mi vida, sea para muerte, el nombre de Dios sea glorificado. Y lo remata con esto porque dice el 21, tú que vemos, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tiempo de declarar que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que atrevernos en estos tiempos de aceleración a declarar que para nosotros, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cómo se entiende esto que morir es ganancia? Por supuesto. Ya no vamos a tener problemas, no vamos a tener que estar constantemente asombrándonos cuando vienen las boletas de luz, vienen los impuestos, vienen los pleitos, vienen las disensiones. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos muerto, pasamos a tener lo que la tan ansiada vida eterna, a recibir, el morir es ganancia. Salimos ganando, ¿no? Ya no vamos a tener problemas, no vamos a tener aflicción, allí habrá gozo y bendición, ¿no? Y en estos tiempos declaremos para nuestra vida que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración. Recuerden que 23:20 estamos con tiempos nuevos. Seguramente vamos a estar así en la radio más abrigado. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento. Declaramos que, como dices en tu palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero que podamos entender completamente la magnitud de llevar el Evangelio en nuestras vidas, predicar con nuestro testimonio, declarar que tú vives en nosotros y que, como dices en tu palabra, por causa de ti muchos correrán hacia mí. Gloria a Dios, nada somos, solamente somos un instrumento en tus manos, el cual declaramos y ponemos a disposición a tu servicio para toda buena obra. Te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos que cada persona que pueda estar escuchando ahora o vaya a escuchar pueda entender que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios te bendiga. Nos vemos dentro de un rato.